Escuchas Ecos de AED. Estoy compartiendo lo que también practico. Es muchas veces compartir nuestro corazón. Para llegar al corazón de los demás, yo tengo que compartir mi corazón. Y tengo que compartir no solamente las victorias de Raquel, también tengo que compartir las lecciones que he vivido. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de AED, Ecos Teológicos. En medio de esta temporada tan interesante que estamos trabajando sobre identidad y vivencias de fe en un contexto multicultural, donde en esta ocasión nuestra invitada especial, Raquel Toledo, del Seminario Fuller, nos estará hablando sobre la empatía como el corazón del ministerio multicultural. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Hola, doctora Jessica, gracias a Dios, muy bien. Aquí alegre de compartir con el público de AED. Qué bueno, qué bueno. Nos hemos gozado, hemos hablado de todo. A quienes nos sintonizan, les invitamos a que busquen en nuestros canales digitales otros episodios de esta temporada sobre identidad y vivencia en contextos multiculturales. Nos hemos gozado hablando temas muy importantes, y hoy no es la excepción. En esta ocasión no es la excepción. La empatía, qué mucho nos falta la empatía. Raquel, háblanos, ¿por qué la empatía es indispensable en contextos plurales, específicamente dentro de la iglesia? Así es, la empatía está vinculada con la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Y creo que es tan importante nosotros ponernos en el lugar de otro, especialmente cuando se habla de contextos, iglesias, comunidades de fe multicultural, como las hay aquí en Houston, Texas, que es donde yo resido con mi esposo. Hay una diversidad muy grande. Entonces, es importante uno conocer, comunicar y a la vez cuando pasa una situación difícil, poder estar, no solamente escuchar, pero ponerme en el lugar. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tú vas a conectar con la persona de forma emocional y espiritual y la persona se va a sentir que tú estás entendiendo por el proceso que está atravesando. Háblanos de eso. Sí, ¿cómo puede la persona interpretar que tú puedes conectar espiritualmente? Porque, mm, irónicamente, no estás espiritualizando la situación, sino que en vez estás ofreciendo esa palabra de ánimo, estás ofreciendo, acompañar a esta persona en medio del proceso. Por ejemplo, en el episodio, pasado, estábamos hablando sobre la violencia íntima de pareja y sucesivamente. Y me acuerdo que en una ocasión una hermana de la iglesia que yo asistía estaba en un caso bastante difícil y tenía una cita con el abogado que la estaba representando y yo le dije, pues está bien, yo voy contigo. Déjame saber la fecha y yo tomo libre de mi trabajo y voy contigo. Y pude acompañarla, no solamente en oración, pero darle ese apoyo que ella necesitaba en ese momento. Y creo que muchas veces eso es parte de la empatía, saber que podemos no solamente decir, estoy orando por ti o voy a orar por ti. Si tienes las facilidades de, de, de no solamente hablar con la persona, sino ir más allá, hazlo, porque así es que se conectan con nosotros, así que nuestros seguidores en la iglesia se conectan con nosotros, las ovejas que Dios ha puesto, ¿verdad? En el redil para pastorear. Por lo que escucho, Raquel, de lo que nos compartes, es como si existiesen diferentes modelos de empatía, ¿verdad? Porque mencionaste espiritual, pero mencionaste también presencia.
Ujú, Mencionaste el vínculo emocional. ujú. Háblanos un poquito de eso y de repente si tienes algún modelo desde la palabra misma que nos presentan diferentes modelos de empatía, ¿qué definiciones bíblicas habrían, si alguna, o qué modelos tienes para compartirnos? Así es. Como hablábamos desde el principio, empatía es la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás individuos, porque permite reconocer, compartir y entender los sentimientos y los estados de ánimo de otros seres humanos. Y quiero dar un pequeño, antes de entrar en los ejemplos que tengo, un pequeño ejemplo de lo que no es empatía. Y, y me acuerdo Sí, años atrás, como parte del liderazgo, una de las líderes estábamos coordinando un evento y una de las líderes no pudo llegar esa noche porque tenía el flu, tenía tos, no me acuerdo qué era lo que tenía. Y cuando llama a su líder, eh, para excusarse, obviamente se excusó, pero la líder me mira y me dice: Pero cuando yo tengo todo, yo tengo el flu, yo vengo, es mi responsabilidad". Y yo la miré como que todos somos diferentes, a lo mejor no te da el dolor de cabeza tan intenso que ella siente, ¿verdad? O el dolor en el cuerpo. Y eso no es empatía. Cuando tú no te pones en el lugar de la persona porque a lo mejor has vivido algo similar y tú tienes más tolerancia, ¿verdad? O Dios te ha capacitado de cierta manera. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque entonces no enseñamos la misericordia que tenemos que enseñar. Y varios tipos de empatía que podemos hablar, estos son algunos de muchos, es la empatía compasiva, la capacidad de ayudar porque se comprende que otra persona está pasando por un momento difícil. Eso lo vemos y vamos a dar cita después, se lo doy de tarea, cuando Jesús habló en Mateo 8:13, Jesús sana al siervo de un centurión. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Quién fue a abogar? ¿Quién tuvo la empatía? El centurión se puso en la posición de su esclavo y fue a hablar con Jesús. Y ahí vemos que Jesús le dijo: por tu fe. Y qué importante es la fe del uno del otro, ¿verdad? Porque a veces si yo no tengo mucha fe y con la fe tuya Dios me puede dar mi milagro. Qué lindo es el Dios, claro. ¿verdad? Sí, O y ese sí, modelo que compartes es súper poderoso dentro del contexto de iglesia, Raquel, porque eh, fue el centurión así es. quien habló, ¿verdad? En representación de cuántas veces nosotros podemos ser instrumentos y mediadores de bendición ante la persona que necesita, ¿verdad? Que tiene la necesidad por el mero hecho de habernos hecho empáticos, ¿verdad? De haber practicado la empatía. Así Exacto, que, sentir el dolor, de abrazar el dolor, ¿verdad? Ajeno, claro, que tanta falta hace. qué importante, porque eso habla también de lo que hemos estado hablando en los diferentes episodios, de conectar, de, de ser astutos y proactivos en el sentido de reconocer que aunque Jessica todos los días me está diciendo que está en victoria, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos permite discernir, nos inquieta de tal manera de que me mueve a ponerme en los zapatos de Jessica para en esa cercanía decir: "Jessica, verdaderamente tú estás bien". Y entonces ser empático, escuchando. Así que, ¿qué prácticas se necesitan? ¿Qué prácticas se necesitan, Raquel, para poder ser intencionalmente y genuinamente empáticos o empáticas? Creo que la conversación, la comunicación, el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Tú darte cuenta. eh, Se necesita también ser una persona donde en una conversación, nuevamente, puedes discernir el dolor ajeno. Hay personas que son bien reservadas, pero hay algo en ti que hace que esa persona se abra su corazón.
volviendo al ejemplo que estábamos del centurión, él había escuchado algo de Jesús que lo hizo ir a Jesús porque Jesús iba a entender el dolor ajeno. Entonces, qué hermoso cuando los demás, especialmente una cualidad tan hermosa que debe tener cada líder, cada pastor, ser empático, ¿verdad? Conectar, ponernos en el lugar de otras personas. Entonces, creo que tiene que ver mucho con tu personalidad y ser una persona accesible. Accesible. No es Wow. que vamos a resolver los problemas de no somos Dios, pero estar accesible a escuchar el dolor y a compartir recursos si los tenemos disponibles. Mencionaste algo que me tocó, ¿verdad? Algo vio el centurión en Jesús para poder identificar en la persona de Jesús esa persona que tendría empatía. Y eso me lleva a pensar que como líderes en nuestras iglesias estamos llamados a ser genuinos, ¿verdad? A ser personas íntegras y a ser personas reales, ¿verdad? Real, como hablan los más jóvenes. Eh, ¿Qué cualidades, verdad? ¿Qué cualidades debemos practicar eh, para poder permitir que otros y otras vean en nosotros esa persona con la que pueden abrirse, ¿verdad? Y más cuando estamos hablando de un ministerio multicultural, que como muy bien menciona Raquel, no todo el mundo se expresa de la misma manera, no todo el mundo manifiesta sus emociones de la misma manera, ¿verdad? Yo soy una persona caribeña y como buena caribeña, mire, tengo el sonido, tengo como decimos, el ritmo por las venas. Así que a lo mejor para mí, de repente se me hace un poco más fácil expresar o manifestar mis emociones, pero no así una persona que viene de una cultura más pasiva, más reservada, o de una persona que viene de una cultura que es más parca, más hermética. Así que eh, eso ciertamente lo hace más complejo para el líder pastoral, porque tiene esa diversidad. Pero ¿qué tipo de experiencia, qué tipo de características debe tener esa persona para que de la misma manera que el centurión vio en Jesús, esa persona de empática, lo puedan ver en nosotros? Creo que si algo aprendemos todos y somos seguidores de Jesús es por su personalidad, porque era una persona transparente, era una persona que llevaba un mensaje al corazón del ser humano. Cuando nosotros como líderes podemos tocar el corazón de los que nos siguen, de los que están ¿verdad? Por decirlo así, si hablamos de forma de jerarquía, los que están debajo de nosotros o los que le damos cobertura, es importante llegar al corazón. ¿Cómo llegamos al corazón? Muchas veces y es lo que practico. Yo estoy compartiendo lo que también practico. Es muchas veces eh, compartir nuestro corazón. Para llegar al corazón de los demás, yo tengo que compartir mi corazón. Y tengo que compartir no solamente las victorias de Raquel, también tengo que compartir las lecciones que he vivido, cómo me he podido acercar más a Dios. Para algunas personas, por las personalidades que tú has descrito, ¿verdad? Hay personas que se van a expresar mejor en un one on one, uno a uno, ¿verdad? Individualmente con uno. Y hay personas que en una mesa redonda siente que se pueden expresar, pero volvemos a los episodios anteriores, abrir esos espacios seguros para darle la bienvenida y que los demás sepan a través de lo que estamos modelando que si necesitas un one on one con Raquel, ella está disponible y si necesitas hablar en un espacio seguro, en una mesa redonda, también está disponible para escucharte. Entonces, la disponibilidad que nosotros damos a través de nuestro a un lenguaje corporal, cómo tratamos a los demás es bien importante, porque hay
una investigación que se hizo hace muchos años atrás, ahora no me acuerdo del nombre, pero lo que se ha investigado es que lo que sale, el porciento de lo que decimos es mínimo porque lo que habla más alto es nuestro lenguaje corporal. Así que Sí, es importante cuando alguien viene a nosotros, cómo tú estás tratando a la persona, el, el contacto, ¿verdad? Eye contact. Ah, sí. aún los brazos. El no verbal. Entonces es tan importante como líderes, como ministros, tener eso en cuenta porque ahí es que se crea esa cultura saludable, donde los demás se pueden acercar a nosotros. Qué Han hecho refrigerio. confesiones que yo hasta digo: "Ay, Dios mío, yo esto no se lo diría a nadie", pero se acercan, ¿verdad? Yo digo, si estoy en la posición de esa persona, ay, Dios mío, pero le agradezco la Ujú. confianza. Quiere decir que algo estoy haciendo que inspira confianza para que personas se acerquen a mí y digan: Puedo hacer esta confesión porque ella me va a entender y no me va a juzgar". Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Este diálogo, eh, y qué refrescante, poder ser recordados y recordadas que la empatía se puede convertir en el corazón de un ministerio multicultural. En la medida que, como bien acabas de mencionar, ese otro, esa otra pueda ver en nosotros esa persona con la cual se puede abrir en un espacio seguro, como hablábamos en un episodio pasado. Así que me parece que la invitación en esta hora a toda persona que nos sintoniza es que se atreva a hacerse empático, ¿verdad? Que se atreva a hacerse empático y a la misma vez que se atreva a identificar quiénes son esas personas con las que puede compartir y abrirse. De verdad que gracias, Raquel, por estos valiosos consejos y estas valiosas experiencias que nos comparte en este episodio tan refrescante sobre la empatía como el corazón de un ministerio cultural. A toda persona que nos sintoniza, confiamos de que este tema despierte en sí el querer ser cada vez más como Jesús, ese modelo por excelencia. Y recuerda que en AET estamos siempre listos para servir y para promover la educación teológica de excelencia y que les invitamos a otro próximo episodio donde continuaremos desarrollando en esta temporada tan importante en donde hablamos sobre identidad y vivencias de fe en un contexto multicultural, otro- otros temas como estos. Así que gracias, Raquel, por estar con nosotros. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.